Ricardo Diap es vicepresidente de CAME. Estuvo visitando a los amigos de la FESECO, charlamos con Eduardo Taborda, nota que vamos a ver la semana que viene, que es el presidente de la FESECO, pero también tuvimos esta muy linda y orientativa e ilustrativa nota con Diap. Bueno, como bien lo decías, porque nosotros tenemos que tomar la sociedad empresarial, fundamentalmente PYME, en un conjunto, dado que desde CAME nosotros representamos desde Jujuy a Tierra del Fuego, son más de 1.500 cámaras, federaciones, cada una con sus características, y las características regionales. Bueno, hoy estamos acá en Santa Fe, en la sede de FESECO, que también es parte de nuestra organización, y Santa Fe tiene unas características a veces diferentes a las que podemos ver en el Chaco, en La Rioja o en Chubut o Tierra del Fuego, por cuestiones regionales. Quiero decirle que dentro del contexto general, Santa Fe tiene una diversidad productiva que le permite, en relación a otras provincias del país, a estar en una condición mejor, pero lo cual no significa que estemos en una muy buena posición. Por el contrario, estamos diciendo nosotros que la caída del consumo, acelerada por la pandemia cuarentena, hoy nos sigue afectando mínimamente un 28, un 30% por debajo de lo que era en 2019 en épocas similares. Y ya el 2019 no lo veníamos pasando bien. Con lo cual, económicamente, en el sector que nosotros representamos, está muy complicado, fuera de los que son esenciales, y aún los esenciales han bajado su consumo, pero en el resto, el comercio PYME realmente está pasando momentos muy difíciles. Lo vemos en los cierres constantes que hay de comercio, porque en el periodo anterior han tenido que acumular mucha deuda, muchos no la han podido afrontar a partir de que se le ha impuesto poder actualizarla en esta fecha. Bueno, en la moratoria, etcétera, etcétera, el no poder reacomodar la empresa, porque la falta de despido no es que tengamos vocación de despedir, pero a veces si vemos en un local hay 5 empleados, 10 empleados y ninguno está con actividad, no se puede reacomodar tampoco la empresa. Algunas prefieren bajar la persiana. O sea, en líneas generales es un momento muy malo, muy difícil. O sea, el mundo está en esas condiciones, pero la pregunta es en particular hacia la Argentina. El sector comercial la está pasando muy mal. Es de ahí que requerimos mucha ayuda del Estado, porque acá no estamos hablando de mala praxis ni especulación del sector comercial, sino que una circunstancia inesperada, no estaba en los cálculos de ningún analista. Bueno, y el PYME el que más la padece. Se habla mucho de reconvertirse, como si fuera tan fácil. ¿Cómo lo evalúan, cómo lo analizan ustedes todo esto? Bueno, justamente los otros días participé de un panel de un prestigioso medio periodístico y me preguntaban cuál era la oportunidad en esta crisis. Y la verdad que me costó pensar cuál era la oportunidad en esta crisis. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad puede ser alguno que tenga recursos económicos muy importantes y compre negocios en bancarrota hoy que dentro de un año van a valer seguramente mucho más y va a volver a instalarse un negocio ahí donde hoy no pudo sostenerlo el PYME. El problema es la falta de consumo. No habiendo consumo, por más que agudicemos nuestra imaginación, es correr la misma torta para dividirla entre quienes. O sea, está bien, hoy la tendencia es, ya que no pueden venir a tu negocio, venderle digitalmente. Sabemos que no hay más de un 10% lo que podemos hacer. ¿Cómo atraemos a nuestros clientes? La torta es la misma. O sea que si me va mejor a mí, pierde el que está al lado o pierde el que está en la otra cuadra, porque el consumo no aumenta, ha disminuido. Por eso yo la primera pregunta era, ustedes son el termómetro, y me faltó decirle del bolsillo de la sociedad. Totalmente. ¿Cómo está el bolsillo de la sociedad? Muy flaco. Convengamos que aquel que está trabajando normalmente tiene el temor de lo que le va a pasar en el futuro, porque ve cómo está el contexto general. El que no lo está trabajando normalmente tiene una disminución seguramente de su salario o cobra muy como puede su jefe pagarle su salario. O sea, la incertidumbre que vive tanto el empleador como el empleado hace que restrinja su consumo,
aún teniendo el recurso. Y el que no lo tiene, absolutamente podemos pedir nada. O sea, por eso que vamos a lo esencial. Cuando vemos la pirámide del consumo, vamos viendo que primero son los esenciales, y a medida que se va alejando de lo esencial, es mayor la caída, hasta llegar a marroquinería, calzado, vestuario formal, etc. ¿Quién va a una fiesta hoy día? ¿Quién necesita comprarse un zapato nuevo para lucirse? No existe. La gente compró de comer. Comer, sanitario, salud, limpieza. Y dentro de la indumentaria deportiva, que está más en casa, zapatilla. Pero igual no nos cuesta encontrar una oportunidad en una crisis que tiene como un eje principal la falta de demanda. La falta de demanda por el bajo poder de consumo. A ver, ¿cuál es la perspectiva que está haciendo Came? ¿Qué está trabajando Came? Bueno, en realidad, lamentablemente nosotros hemos venido atajando penales, como dio lugar, pidiéndole al Estado el sostenimiento de las pymes que están en pie, porque cuando esto pase las vamos a necesitar. Preferimos el empleado dentro, subsidiado, y no en una esquina de un correo pidiendo un subsidio luego que la empresa quebró. Una pyme quebrada es difícil que se vuelva a rehabilitar. Por lo cual, es muy difícil planificar el futuro porque no sabemos cuándo llegará. Nadie lo puede afirmar absolutamente. Estamos diciendo, en septiembre vamos a tener toda la sociedad vacunada y eso va a otra perspectiva. Pero atrás nuestro viene hablando que el Delta, esa nueva, viene apareciendo, y en Europa donde abrieron están viendo si vuelven a cerrar, con lo cual nadie puede asegurar nada. Y bajo esa incertidumbre es muy difícil. Lo único que nosotros hacemos es incentivar, tratar de capacitar por todos los medios electrónicos de cómo seducir al cliente o captar el cliente que tenga. ¿Cómo sacarle la poca plata que tiene? La poca plata que hay, cómo ser competitivo en ese campo, o sea, para que no solamente un sector que tiene mayor habilidad o tiene uso y costumbre sea el primero que gane en estas circunstancias. Pero entendemos que más allá de todo el esfuerzo que nosotros debemos hacer, es el Estado el que tiene que seguir auxiliando con la herramienta que tiene, porque es el único que hoy tiene las condiciones. El sector privado, pyme, ya no tiene resto. Venía sin resto, porque debo decir que venimos de casi 3 años consecutivos de volúmenes de caída en las ventas. La mejoría en nuestra estadística que dio desde marzo en la fecha es mentirosa, en el sentido que mejoró con referencia a la nada. Pero si lo comparamos con referencia a lo semi-real, seguimos siempre muy abajo. Ningún comercio nos dice que está vendiendo más del 30 o 40% de la vida. ¿El sector financiero privado estuvo a la altura de las circunstancias? Sí, a las circunstancias que se espera, lamentablemente, del sector privado, financiero privado, que siempre ha obrado a favor de ellos mismos. Creo que en ningún caso estuvo a la altura de solucionar el problema a las pymes. Y el Estado Nacional creo que tampoco hizo el mayor esfuerzo para pedirle a ese sector privado que en estas circunstancias extraordinarias resignen algo de lo que siempre han ganado.